no se está grabando, Profe, ¿cierto? porque la verdad no sé, la plataforma me saca cada rato y no le escucho a veces nada, no sé la verdad. Compañeros, desde que yo empecé a hablar, ¿no se escucha? Sí se No, escucha, o sea, de profe. Yo pronto sí la sea mi escucho bien. internet o no sé. Ah, ok, de pronto era la presentación de la profesora Sonia que se nos ha... Estoy esperando a que vuelva la profesora Sonia. Dice que la sacó de nuevo y que no ha podido ingresar. A ver, un momentico, voy otra vez a los participantes y Sonia Arevalo admití. Ay, Dios santo, si está por fuera. Ya, regresó. Era un- Profesora Sonia, regresó. Profesora Sonia. Qué dificultades más enormes hemos tenido hoy. No se me habían Sí. presentado tantas cosas a la vez, pero bueno, listo. Vamos a empezar y vamos a avanzar. ¿Me avisan si ya pueden ver, por Sí, favor, la pantalla? Ahora sí, profe. sí, ya se está viendo la pantalla. Perfecto. De que me sacó como 4 veces, ahora sí me deja. Bueno, Sí, hay un listo. Sí, profe, estudiante sin que bromear, a mí también me sacó 4 veces. La está plataforma aquí. está Y como caída. sí, 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 bueno, vamos a calmarnos. Listo. Bueno, Adelante. estas cosas nos pueden pasar, pero lo importante es que estemos conectados, que hayan hecho como la labor de iniciar esta propuesta. Ustedes saben que cuando emprendemos una tarea como es un proyecto de vida en torno precisamente a nosotros, ¿cierto? Para servir a los demás, corresponde decirles que lo primero que debemos basarnos es en el tema de los derechos humanos. Si nosotros sabemos que están consagrados, porque eso es histórico, tiene que ver primero con el derecho de las gentes, ¿cierto? Bastaba solamente con entrar y mencionar específicamente que ver la derrota, la sangre de esas guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, pues era un orden precisamente frente a, y bueno, y cómo empezar a abanderar precisamente que no exista incluso en la rigurosidad y mecánica de la guerra, pues que se apacigüen las cosas, que de alguna manera pues nos toque hacerlo en una manera de reacción de garantizar la vida del otro, ¿cierto? Y hago este contexto histórico para hacer precisamente que nosotros cuando somos parte de una ciudadanía tenemos que saber de la ley, ¿sí? ¿Qué se refleja de la ley? ¿Qué se hace de esas apuestas históricas? Siempre se ha dicho, nosotros estamos condenados cuando decimos, no, es que definitivamente la versión que existe no la sabíamos. A veces no podemos decir eso, ¿sí? Omitir también hay una culpabilidad y los derechos humanos que tenemos básicamente son primero existir. Y todos los seres humanos, en la ley de la universalidad, se exigía que todos teníamos los mismos derechos, que entonces todos deberíamos hacer parte de la independencia, de vivir, de todo lo que significa precisamente dar salvedad, ¿no? A tantos seres humanos que pues se vieron afectados en diferentes situaciones. Y miren que es un poco triste, pero detrás de cada derecho humano que está consagrado precisamente porque es que antes siempre se ha hablado de los derechos de las gentes, siempre se ha hablado de cómo consagrar la vida hacia los demás, pero resulta de que eso tenía que quedar precisamente en escritura, ¿no? En escritura y a través precisamente de las Naciones Unidas en 1942 empezaron, 1945 finalmente se facultó que esa unidad de criterios de los países debían empezar a verificar que los derechos humanos se garantizaran en todos los países y que los países como tal se anclaran a hacerlos valer, que no importaba la diversidad, no importaba la cultura, había hacerles entender que la vida era sagrada para todos.
Este primer CIPAS, que corresponde a esta unidad sociohumanística, tiene que ver precisamente con esos desafíos que tenemos nosotros como seres humanos. Hemos visto que en diferentes áreas sabemos los elementos tan importantes de la ética, pero no del saber actuar. Entonces, es supremamente importante que nosotros sepamos los derechos humanos. Independientemente de nuestra cultura, de nuestros compromisos religiosos y demás, es sagrado tener la Constitución en casa. Porque una cosa es que nosotros sepamos la historia de lo que debe garantizar, pero ahora también se defiende lo constitucional, ¿cierto? Lo que nos rige bajo esa norma de la nación, del Estado, y el Estado somos nosotros. Entonces, cuando hablamos de esos desafíos, como es el nombre de este encuentro, esta apuesta, tiene que ver desafíos para la ética en la actualidad. Y esos desafíos de la ética en la actualidad son supremamente importantes porque a veces ustedes saben que no evidenciamos situaciones éticas, a veces en diferentes roles, en diferentes posiciones, diferentes tomas y decisiones de cómo conciliar, de cómo poder hacer valer, ¿cierto? Lo que se configura como derechos humanos. Entonces, esto debería ser una clase desde primaria. Yo creo que para que sea parte de nuestro actuar, debe ser parte incluso de nuestro crecimiento y ciclo vital, ¿cierto? Entonces, esta es una de las materias que no solamente se debería ver desde el principio, se debe ver como unos diferentes avances y hace parte ya de lo que ustedes responsablemente están construyendo, porque ustedes tienen un sello como profesionales y eso nadie se los va a quitar. Y es un sello de profesionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es una institución acreditada de alta calidad. Y cuando ustedes sean profesionales y vayan a su campo y exploren todos los procesos y avancen en las problemáticas que tienen desde las diferentes visiones, ustedes tienen que saber que están construyendo una fase equilibrada, algo que pueda dar solución realmente a nuestro proceso. En esta oportunidad, nosotros, bueno, me presento, mi nombre es Sonia Arévalo Vázquez, yo soy docente de Ética y Ciudadanía. Soy trabajadora social, especialista en derechos humanos, no solamente desde lo conceptual, sino que he estado en diferentes territorios aportando. Me gusta mucho trabajar con la comunidad y de ello tengo experiencia. Con lo más humano es lo más ético, lo más responsable, la vía al desarrollo y demás. Y bueno, tengo maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. Eso hace parte de lo que yo vengo a aportarles dentro del avance que tenemos desde este primer CIPAS hasta el recorrido. Profe, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es María Lucelia Barbosa Martínez. Actualmente pues soy docente de Ética y Ciudadanía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Poseo también un máster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía y también tengo una especialización en Desarrollo y Planeación Comunitaria y actualmente estoy estudiando un doctorado en Educación. Bienvenidos y les agradecemos su acompañamiento en este espacio tan importante en el primer CIPAS de primera matrícula. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profe. Entonces, en esta unidad que hablamos también sobre los aspectos de la equidad, ¿cierto? Nosotros vimos incluso en esa primera tarea que teníamos, dijimos, bueno, verifiquen una problemática y empiecen a avanzar frente a esos aspectos que entendemos de lo ético y lo ciudadano. Pero es que los ciudadanos se promulga a través precisamente de esas personas que están construyendo un ser integral, ¿cierto? Y hoy hablamos mucho de los factores multidimensionales, porque es una persona en construcción a partir de diferentes entornos. Entonces nosotros tenemos que ser tan capaces, tan íntegros de poder hacer de esa construcción, de ese aporte, de esas acciones, de donde nosotros tengamos que ejecutar precisamente, ¿cierto? O un proyecto, una atención individual, lo que sea, nosotros tenemos que valernos precisamente de lo que hace parte de esa construcción estructural, de esa construcción dinámica, de lo social, de lo humano.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos aportar. Y me parece interesante incluso cuando empiezan a verificar, bueno, estoy en un contexto y estoy en una problemática, ¿cómo voy a avanzar precisamente en tomar una decisión, en abrir un aspecto frente a un diagnóstico, conocer, verificar? Y empezar a construir precisamente esos elementos de los aportes que nosotros debemos empezar a verificar y esa parte de los derechos humanos. Entonces, es muy válido que nosotros tengamos en cuenta que la ética, ¿cierto? Viene de etnos griego y tiene que ver con el carácter o el modo de ser. La ética, la bioética es una construcción que debe ser verídica, que debe ser algo que haga parte de nosotros. La moral viene del mos moris latin y es parte de una costumbre. Incluso cuando hablamos nosotros de una construcción desde la teoría de los derechos humanos, dice que debe ser consuetudinaria, que debe ser parte de nosotros, que la moral hace parte precisamente del criterio que nosotros debemos tomar y relacionar en un accionar diario, desde nuestro hogar, porque ese es el ser íntegro, ¿cierto? Desde nuestro hogar, desde los diferentes entornos donde estemos nosotros, lo comunitario, los vecinos, los amigos, el círculo del trabajo, donde nos estemos desempeñando. Al tener la ética y la moral en una construcción frente a lo histórico, nuestros ciclos vitales, pues es indispensable que nosotros empecemos a ampliar precisamente unos aspectos mucho más relevantes de los derechos humanos, ¿sí? La introducción y el contexto de la moral tiene que ver precisamente, esperen que yo me salte algo acá. Me van diciendo si tienen alguna idea, si tienen, espérenme que se me pasó. Si de pronto me interesa mucho que también nos den no sé, ya, se había pasado, yo sí dije se pasó. Un aporte de lo que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, porque al principio incluso decía, bueno, ¿qué entiende usted por ética? ¿Qué entiende usted por la moral? ¿Cómo se construye la ética individual? Entonces, la ética es bajo el dominio humano. Y cuando nosotros hablamos de un derecho muy importante, incluso que tiene que ver con el desarrollo humano, es tener esa capacidad de esa persona de desenvolverse, de tener una vivencia sagrada, plena, ¿cierto? Porque es que si cada uno hiciera relevante eso en el ejercicio individual y el colectivo, sería más sería una oportunidad más de vivir, ¿no? Porque hoy en día en los aspectos que vivimos nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Vemos que a veces ni siquiera se maneja de manera correcta conciliar frente a algunos derechos. Y es que la paz es imperfecta. La paz es lo más imperfecta porque pues nos tenemos que sentar, nos tenemos que dialogar. Entonces, cuando hay un dominio de lo humano, una pretensión dentro de la construcción ética, moral, política, todo lo que tenga que ver con el proceso que nosotros tenemos que encaminar, pues Cortina decía, ahí la Cortina, ¿cierto? Que pretende desplegar conceptos y argumentos para comprender la dimensión de la moral y cómo se construye esa dimensión de lo moral y me parece fascinante cuando nosotros siempre vamos a tener en cuenta los niños, niñas y adolescentes, porque es ahí, desde casa, que empieza esa dimensión de lo moral, ¿sí? Profesora Y Sonia, señora, ¿puedo hacer un apunte? claro que sí, profe. Bueno, bien, en cuanto al tema de la ética y la moral, como les decía en su momento antes de que su merced aunque parecen completamente, digamos, similares, tienen sus diferencias. Por ejemplo, en los campos de uso, por ejemplo, lo que los rige, lo que los gobierna son diferentes. En cuanto a la ética, por ejemplo, los campos de uso básicamente suele apuntar a valores fundamentales de saber diferenciar entre el bien y entre el mal como tal, ¿cierto? Y de la misma manera,
dentro de lo que es justo y dentro de lo que es deseable y saber si una postura que nosotros tenemos está bien o está mal. Básicamente, digamos que podríamos tomarlo de esa manera, ¿cierto? En cuanto al campo de uso de la moral, los códigos morales se aplican a la vida cotidiana, básicamente, a la conducta diaria. Digamos que podemos decir, si actuamos de manera correcta en un lugar, en este sentido, por ejemplo, la sociedad tiene culturas determinadas que nos dicen si nosotros estamos faltando a esos códigos morales. Entonces, cuando nosotros faltamos a esos códigos morales, pues la sociedad generalmente sanciona socialmente o en algunos casos sanciona penalmente, ¿cierto? Cuando en los campos de uso de la moral nosotros estamos fallando. Y esto me trae, digamos, a colación en cuanto a temas de cuando hay testigos de Jehová, por ejemplo, que es una religión como tal, y ellos básicamente cuando son llamados a la guerra o a empuñar armas, ellos se niegan completamente porque dentro de sus, digamos, sus códigos éticos está no matar, no participar en guerras y todo ese tema. Entonces, básicamente, ellos se niegan y en algunos casos son sancionados, como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, fueron sancionados básicamente, llevados a la cárcel o en algunos casos fueron tratados como personas desertoras por no participar. Y este es un conflicto clásico entre lo que es la ética personal y la moral del Estado. Entonces podemos decir qué gobierna en cuanto al tema de la ética. En el campo laboral existe la llamada ética laboral, ¿cierto? En muchas profesiones como por ejemplo la médica o como por ejemplo los profesores, los docentes. En la médica, por ejemplo, nosotros podríamos decir que en el tema de la medicina, pues obviamente está prohibido que un médico tenga relaciones sentimentales con una paciente, podría decirse así, éticamente, y éticamente también podríamos decir que en el campo de la docencia está como un poco prohibido que el docente tenga relaciones sentimentales con su alumno. En el caso de la moral es mucho más es normativa, básicamente. Entonces, por ejemplo, y nosotros somos de preceptos cristianos, la mayoría. Normativa como, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿cierto? Que forman parte de la moralidad del comportamiento, de la honradez, de cómo debemos comportarnos en sociedad, cómo debemos comportarnos con los demás, cómo debemos comportarnos en sociedad, debemos acatar, digamos, autoridades civiles, acatar normas religiosas y abarca inclusive prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos en cuanto a la moral, porque algunas religiones prohíben algunos alimentos que se consuman, por ejemplo, el cerdo en la religión judía o animales con pezuña, bueno, digámoslo así. En cuanto, digamos, a la consistencia como tal de la ética, podríamos preguntarnos sobre esa validez de la moralidad de nosotros, si confrontar nuestros valores, digámoslo así, si son buenos o justos, y nosotros nos confrontamos sobre el derecho a la vida, la igualdad o incluso la libertad. Y en el caso, por ejemplo, digamos, de la moral como tal, pues básicamente nosotros variamos en el tiempo, las culturas, nosotros podemos ver que hay diferentes culturas, eh, aquí en Latinoamérica estamos nosotros guiados por culturas cristianas, grecolatinas, pero hay unas culturas, por ejemplo, como el hinduismo, por ejemplo, como el islamismo, que tienen algunos conceptos diferentes a los nuestros y que obviamente nos ponen, digamos, como a pensar si eso está bien o está mal culturalmente. Ellos pueden en algunas culturas imponer la pena de muerte, para nosotros no, ¿cierto? No está, en nuestras constituciones políticas no está la pena de muerte, por ejemplo, en América Latina, y en otras sociedades sí existe, entonces digamos eso nos confronta a nosotros también. Bueno, creo que eso era lo que quería decir. Gracias, profesor. Claro, sí. Incluso cuando nos hablan de todos los aspectos de que tienen que ver con la ética de las carreras, tienen que ver precisamente con una historia que surge en la Segunda Guerra Mundial. Y es allí que toda la construcción de los códigos de ético de los médicos en ese momento, que fueron muy influyentes para que se desarrollaran, empezaron todas las carreras frente a esa información. Ahora la profesora la sacaron. No, pero está la presentación.
Listo. Entonces, en esa reflexión que nosotros estamos aquí, tiene que ver precisamente con lo que aporta de la cortina, ¿cierto? En esos aspectos desde la filosofía que se dedica precisamente a la reflexión. Entonces, todos los aportes y las pretensiones que nosotros tenemos continuamente desde esa cotidianidad deben ser planteados. Y por eso les hablaba hasta donde había quedado es que a los niños, niñas y adolescentes también sería importante que nosotros empezáramos a guiar de forma obviamente desde los criterios pedagógicos elementales para hacer una construcción. Es difícil que a nosotros, incluso como seres humanos, nos empiecen a valorar estos temas hasta este momento. Entonces también es una reflexión continua, ¿cierto? Incluso desde los aspectos filosóficos, desde la epistemología, que tiene que ver con los planteamientos de pensar más allá. Entonces, en esas reflexiones que nosotros tenemos nace precisamente la reflexión de lo racional. Una cosa es empezar a verificar cuál es la normalidad, cuál es el proceso que nosotros deberíamos a manera de lo cotidiano, pero cómo empezamos a reflexionar acerca de lo que significa el comportamiento individual, social y tener un juicio de valor. Bueno. Espérenme porque estamos... Bueno. Listo, me saca cada rato. Listo. En esta introducción, porque es que hasta ahora vamos en la parte introductoria, ¿cierto? Y lo peor es que no nos sacan ahorita, porque hasta ustedes saben que estas clases las cierran ya a la hora que nos habían indicado. Entonces, este contexto que tiene que ver precisamente con los aportes desde lo ético, lo ciudadano, la construcción del ser como tal, cuando yo les hablaba incluso de la dominación, de qué significa lo moral, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese conjunto de reglas con las diferentes dimensiones que tienen las religiones? Porque aparte que exista una ley universal, nuestra constitución también hace referencia que nosotros tenemos un país muy diverso, cultural, incluyente, ¿cierto? Y que como muchas religiones que ustedes podrán conocer, podrán de pronto participar, pues pertenecer a cualquier religión nace precisamente ese sistema de valores o de Wow, it's so creencias, ¿cierto? Y la cute. creencia tiene que ver precisamente con esa construcción de imaginarios que se vienen realmente acogiendo. Entonces, nosotros tenemos hábitos y esos hábitos primero se van formando en nuestro hogar, ¿cierto? De nuestra cotidianidad, de nuestra familia, etcétera. Bueno, les pido el favor que a ver, ya por hábito dirigidas a la formación. Entonces, dentro de lo humano, dentro de lo moral, la construcción de esa persona, pues es muy válido que nosotros tengamos en cuenta el nivel de la actuación y cómo se hace realmente para verificar ese sistema de valores. Pero ojo con algo. Una cosa es que ustedes reconozcan que dentro de la diversidad y la constitución que nos dicen que hay muchas religiones, pues nosotros sepamos que el sistema de valores está construido precisamente es por los derechos humanos, ¿cierto? Y esos derechos humanos siempre ha sido un tema universal, siempre se ha pensado desde un aspecto también filosófico, desde una garantía. Y por eso desde toda la perdón, después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, no, pues esto ya hay que ponerlo letra. Y ya nos tenemos que reunir todos los países y decretar que incluso que en la guerra las cosas tenían que ser mucho más sencillas. Tenemos que parar esto y eso fue lo que se facultó. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es el sistema de valores y principios, normas, la percepción y cómo nosotros podemos orientar? Porque ustedes van a ir a comunidad, ustedes van a dirigir personas.
De hecho, ustedes tienen unos roles, posiblemente o trabajan o pueden ser líderes de sus contextos sociales o pueden ser líderes de su hogar. Entonces, ¿cómo empiezan a tomar acciones eficientes, válidas sobre esa construcción de lo moral? Partiendo precisamente de un sistema de valores que tienen que ver con la garantía de los derechos humanos, porque cualquier religión puede tener una dinámica, una historia, una creencia, pero nosotros sabemos que lo moral es una construcción de lo humano, una construcción en donde de verdad se habilite eso de que nosotros, yo creería que hay algo, un aspecto muy importante, muchachos, y es que cada vez más tenemos que humanizar, ¿sí? Y cada vez más tenemos que entender, porque lo social, entender el ser humano es dinámico, ¿sí? No es entenderlo sobre una posición, es entenderlo dentro del mundo. Y de entenderlo dentro del mundo es una estructura mucho más amplia de lo que creemos. Y entonces esa moral como contenido de valores, normas, cómo se acepta, cómo se construye, cómo se valida. Por eso inicié precisamente con el valor de los derechos humanos, con esa postura sagrada que no era tan justo incluso para esa época de Primera, Segunda Guerra Mundial y todo lo que antecedía, que no era tan válido perder soldados, era también tener una posición indigna de personas que han desaparecido en torno a una ley. Entonces, por eso es tan válido que antes de que nosotros hablamos de la ética, de la moral, sepamos todo el discurso histórico que nos conecte precisamente con esa posición de los derechos humanos, ¿sí? Eso es lo sagrado, eso es lo vital. Y todavía vemos que hay situaciones que son adversas. Vemos países que todavía se aceptan los matrimonios entre niñas y adultos, ¿sí? Y no debería ser, porque incluso dentro de lo más sagrado de los derechos humanos es la existencia de esos niños, niñas y adolescentes, y cómo hacer válidos los derechos humanos. A veces la gente dice, eso no existe. No existe en las Naciones Unidas, no existe alguna posición internacional. Sí existe. Lo que pasa es que debe cumplir una serie de criterios fundamentales. Eso no es llegar a la otra casa y pedirle al vecino que por favor corrija las inequidades que existen en su hogar. Eso no se puede. Cada país tiene unas dinámicas, pero poco a poco se va intercediendo precisamente por los derechos fundamentales de los niños o de las personas, donde realmente veamos que hay un hecho vulnerable, ¿cierto? La moral puede entenderse a partir de estos tres aspectos. Lo es la estructura, el contenido y la actitud de lo moral. La estructura tiene que ver precisamente con esa esencia racional. Atención, esa esencia de la racionalidad es supremamente importante, tenerlo como el hecho que es válido continuamente, ¿cierto? Y debemos empezar a verificar cuáles son las necesidades de justificar los actos de la racionalidad humana. Hacia dónde vamos, hacia dónde pretendemos construir, hacia dónde validamos. Y el contenido hace referencia a toda esa serie de conjuntos, normas, todo lo que se va construyendo, tejiendo entre la sociedad. Y eso se encuentra nuevamente con la cultura, ¿cierto? Incluso cuando ustedes escuchen hablar del territorio de su comunidad, no quiere decir solamente como los aspectos físicos, ¿no? No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir también que el territorio tiene una construcción. Ese territorio en su construcción pues tiene un alma, ¿cierto? Un alma de las vivencias, de las historias, de cómo se construyen con las sociedades. Entonces, por eso incluso el aporte de lo cultural es supremamente importante. ¿Y por qué? Porque también dentro de nuestro aspecto, ¿cierto? Dentro de la Constitución, en eso que antes no se valía, ¿cómo era posible que incluso antes del 91, con la Constitución, con las constituciones anteriores, no se hiciera válido que nosotros teníamos diferentes culturas? Ahora, imagínense, desde 1991, ya vamos como para 32, 33 años, se hace evidente
que debe ser sagrada esa parte cultural. Y les invito, sé que ustedes vienen de diversas culturas y es digamos, todavía se presenta un inconveniente que no se validan los aspectos culturales y ustedes son los encargados de hacerlo validar, hacer validar sus costumbres, su territorio, su historia, ¿sí? Eso hace parte de todo lo que usted está construyendo. La actitud de lo moral es el nivel de exigencia que cada individuo tiene para llevar a cabo y cumplir las normas y conductas establecidas en el entorno. Yo creo que antes de que nos cierre, profe, vamos a ir pasando también el listadito Sí, la de los asistencia. chicos. Gracias, profe. Sí, señora, gracias por recordar. Chicos, por favor, al chat tienen la linda asistencia para que por favor lo diligencien y de la misma manera está la encuesta de satisfacción. Ok. Bueno, entonces parte precisamente de lo que tiene que ver con nuestro entorno, ¿cierto? De lo ético, lo moral, y les vamos a pasar también ahorita a través del chat un videito para que ustedes también entiendan. Porque es que esa construcción de cómo verificamos también los conceptos desde la ciencia, desde las normas, desde los diferentes aspectos donde nosotros vamos. Miren, a veces incluso en la casa se silencia a los niños para que no correspondan los momentos que deben ser ciertos, ¿cierto? Incluso en las empresas. Y eso nadie se da cuenta, no pasa nada, sigamos. Incluso, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? No, eso no hay problema. No leamos, hagamos las cosas de manera diferente. El engaño lo cometemos nosotros y no vamos a, ¿cómo decirlo? No vamos a ser negativas porque me parece que la inteligencia artificial tiene unos aspectos importantes de evolución frente a lo técnico, lo exacto, ¿sí? Eso tiene su ciencia. Pero hasta dónde la capacidad de nosotros puede realmente a una racionalidad, a un ejercicio necesario para nosotros. El entrar a pensar, miren, incluso nosotros hablamos de unos fenómenos históricos que no podrían ser, de aquí en unos años, nuestras problemáticas van a ser otras. Y recuerden que nuestro contexto social, político, económico y demás está posterior a un acuerdo de paz durante años. Y eso, dentro de las características que tienen que ver precisamente con un gobierno latinoamericano, podríamos tardar 30 años, ¿cierto? Y ¿saben qué es lo más interesante? Aprender que parte de esa condición que nosotros a veces vemos en nuestro ser, en nuestra familia, en las comunidades, en el entorno, tienen que ver precisamente cómo vamos a aportar, ¿sí? A esos escenarios problemáticos, a esos escenarios en donde a veces no aceptamos. Miren, el tema de migrantes, ellos tienen todos los derechos. A veces dejamos de pensar en los otros porque tal vez nos sentimos amenazados, pero hay que tener claridad de que existen unos derechos, existen unas dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que podrían afectar precisamente un número significativo? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podríamos entrar en unas dimensiones problemáticas? Ustedes entraron en un problema apenas, pero nos toca pensarlo más, ¿cierto? Cada uno escogió un problema, pero entonces tienen que mirar las dimensiones, las problemáticas sociales. Acuérdense que son dinámicos, son cambiantes. Y eso depende también de una posición de fenomenología. Y eso tiene que ver con que una cosa es que ese problema suceda hoy de cierta manera, pero en 10 años va a suceder de otra manera. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos o esas dimensiones dentro de los problemas sociales para poder atender? La posibilidad de la solución. ¿Ustedes se les ocurrió una solución? Ustedes empezaron a verificar un problema.
¿Cuál es ese número de personas significativos? ¿De dónde procede ese inconveniente, esas personas? ¿Cuáles son los aspectos, las instituciones? ¿Cuál es la discrepancia entre un estándar de deshabilidad y alguna situación real observada? ¿Por qué nos saltamos de estos componentes? Porque me imagino que ustedes ya han tenido en cuenta, ya les dijimos que si en caso tal tuvieron algún problema, por favor comuníquense con su docente, no se nos atrasen en estas tareas, en este proyecto de vida, porque entrar a estudiar es un proyecto de vida, ¿cierto? Entonces ustedes cogieron estas problemáticas sociales y ya vieron qué es, por qué es importante hablar de derechos humanos, por qué es importante hablar de ética, de lo moral y cómo empiezan ustedes a aterrizar en lo real, en esa construcción válida de conocimiento, porque nos hemos dirigido precisamente a unos fundamentos históricos y teóricos, pero la realidad también debe ser un punto de vivencia. Eso hace parte de la educación, eso hace parte de la pedagogía. Y para que a nosotros se nos resuelva este asunto y busquemos e identifiquemos un problema, tenemos que entrar en estas dimensiones y son muy pocas. Imagínense donde dijéramos, bueno, verifiquemos lo social, lo económico, lo cultural, sería mucho más amplio. Por ahora vamos a gozarnos de este espacio, por ahora vamos a hacer válido este conocimiento, por ahora vamos a hacer, por favor chicos, las lecturas, ¿cierto? Son supremamente importantes. Cuando nosotros hablamos precisamente de la situación, ya sea de nuestro país, de nuestro territorio, bueno, del contexto de vivencia real, ¿no? Entonces vemos que en primera ocasión hay muchas problemáticas que no han dejado de ser conscientes. Y venimos de un momento también que tiene que ver con la parte política, ¿cierto? ¿Y hasta dónde vamos a esperar? Ojalá que todos fuéramos partes de las juntas de acciones comunales, de veeduría. Eso también nos da una serie de conocimientos, pautas, vivencias, competencias, capacidades como ciudadanos para poder ejercer un poco más de control. Porque desafortunadamente nosotros como país hemos identificado que hay unas problemáticas. Y entonces ustedes dicen, bueno, hay unas posibles temáticas y ustedes van a encontrar que esto apenas es solo nombrarlo. La corrupción, el desempleo, la pobreza, la discriminación, la drogadicción, la delincuencia juvenil, la situación de los derechos humanos del país, y eso es bien complejo. ¿Sí? Eso es supremamente complejo empezar a dimensionar toda la situación crítica de los derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes de la situación de salud mental? ¿Qué opinan de la institucionalidad frente a la salud y la garantía de muchas poblaciones que merecen inclusión social? ¿Qué opinan de los colegios? ¿Qué opinan de la educación que tiene que ver precisamente con la básica? ¿Qué opinan del desarrollo de las comunidades? Son muchos los aspectos y pues vamos de un poco de manera acelerada, ¿cierto? Pero para que vayamos como en la ruta, conectados, tejiendo precisamente el escenario que nos va a llevar precisamente a empezar como a tomarle cariño, porque creo que en esos aspectos constantes de lo vivencial tenemos que tomar unas preguntas, relacionarlos unos aspectos teóricos, pero decirle, tengo que aterrizar en este contexto. Entonces, hay unas preguntas de reflexión. La ética, la palabra ética, pues viene nacida del griego ethos, se refiere al carácter que forjamos en nuestro madurar para cumplir con el fin de la vida humana. Lo moral tiene que ver con Moss Morris, se refiere al carácter, costumbre y usos, cotidianidad, pero también a la morada en que habita el individuo. Los problemas sociales deben trabajarse a partir de las diferentes dimensiones que permiten identificar y promover posibles soluciones, teniendo en cuenta las particularidades del contexto, en nuestro caso el colombiano, territorial y regional. Yo les voy a pedir un aspecto muy importante que no se nos puede pasar. No podemos decir, es que me parece, es que yo creo, es que yo pienso, no.
cómo dimensionar. Una cosa es desvirtuar algunos aspectos que tenemos que ver, ¿cierto? Ejemplo, yo puedo decir, vamos a hablar de las personas privadas de libertad. Vamos a hablar de pronto de las personas que pertenecen a alguna condición, que les digo yo, de pobreza. Vamos a escuchar a las personas migrantes, vamos a escuchar a las personas que han ejercido la prostitución. Entonces, ¿será que el hacer válido esas personas que ameritan una inclusión, vamos a partir de un contexto de lo que yo pienso y yo creo? No, ahí vamos a tener que desarticular esas situaciones y empezar a verificar precisamente que esos grupos que les acabo de nombrar tienen unos derechos y tienen unas garantías, ¿cierto? Y por lo tanto, los problemas sociales, por favor, tienen que acoplarse según los derechos, ¿sí? No vamos a decir, yo creo, yo pienso, yo creo que en este escenario nos va a tocar entrar a relacionar precisamente ese criterio. ¿Listo? Bueno, ahí tocó correr un poquito porque estamos con tiempo limitado, pero espero que hayamos tenido como el hilo conductor necesario, ¿sí? Perdón, Porque profesora. procede como ciudadanos, como profesionales en formación, ya estén en una posición mucho más clara. Tenemos varios elementos y vamos a tener que trabajar. Les decía lo del buñuelo y demás, en época navideña es porque necesitamos que ustedes estén súper comprometidos con este tema. Preguntas, Profe, ¿me Profesora, la antes comentarios. de la pregunta quería hacerles una aclaración a los chicos. Es la réplica de la primera sesión. Réplica de la primera sesión que deben ustedes apuntar ayer en la encuesta de satisfacción. Réplica de Disculpe, la profe, primera sesión. Ya, gracias. disculpe. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora, adelante. Disculpe, es que ya había estado en la primera sección. ¿Es necesario llenar el formulario de nuevo? Sí, llénalo de nuevo. Ok, muchas Llénalo de gracias. nuevo y lo consultamos. Ok, Perfecto. Pero Ahora, no te dejes Juan Diego Martínez Charri tiene la mano levantada. Adelante, Juan Diego. Sí, yo quería decir algo, ya que yo desde hace bastante tiempo me considero alguien que cree fervientemente en la moral y la ética. El tema es de que, ¿cómo es que uno mantiene en este positivismo ante un mundo que parece que hace todo lo posible para ir en contra de lo esto? Ya que, por ejemplo, ya que esto me gusta sacar, muchas veces me gusta decirlo en chiste cuando digo de que soy ingeniero, de que yo voy a remover una silla de, un, de justo afuera enfrente del esto de la triada, de Yopal. Enfrente de la triada hay un puesto de espera de autobuses y tiene una silla de metal. Yo odio fervientemente a esa silla. Y yo digo, bromeo muchas veces de que como seré ingeniero, voy a destruir esa silla, voy a poner otra. El tema es de que lo digo tanto de chiste como lo digo en serio. Yo genuinamente odio esa silla. ¿Por qué? Bastante simple. Su diseño es puta... Disculpe el lenguaje. Su diseño es terriblemente amoral. ¿Por qué? Porque es incómoda. ¿Por qué razón es incómoda? Porque está hecha para alejar a los indigentes y a la gente sin un lugar para que no duerman en el lugar. Pero ese diseño está hecho, es activamente lucha en contra de la comunidad y de la gente local, solo con el objetivo de esconder los problemas que en el mismo habitan. Básicamente es una bandita para ocultar el problema de que hay problemas de pobreza, para evitar de que la gente duerma en el sitio, hace que lo hacen tan incómodo como sea posible. Y eso me parece es terriblemente amoral, algo que no está haciendo nada por lidiar con el verdadero problema y solo trata de ocultarlo. Y no solo, no funciona, ya que si una persona indigente va en serio a dormir ahí, lo hará debajo de la silla. Y además de que en algunos casos, por ejemplo, hay gente que duerme en esos lugares porque está lloviendo y él lo hará en el piso porque la silla no directamente se cae el piso. Y hay gente que también, y no solo esto, sino que también ataca a personas como por ejemplo gente mayor que solo quiere sentarse en el lugar, pero como la silla está diseñada de manera tan poco ergonómica, es muy incómodo estar sentado en esa silla. Es muy mala la silla y la odio con terrible pasión por el hecho de que
es un ejemplo claro de lo que hace la gente, de los límites, de lo que ciertas personas son capaces de hacer solo para evitar tener que lidiar con los verdaderos problemas. Y son gente capaces de tratar de tener estos problemas, ya que si no fueran capaces, entonces ¿cómo habrían hecho la silla en un primer lugar? ¿Cómo es que uno puede mantener eh, la cabeza y el corazón de que todo el mundo quiere ser genuinamente bueno? Si hay gente que directamente prefiere ignorarlo todo y dejar que las cosas se vayan ardan a su alrededor mientras ellos estén lo más cómodo posible, incluso si saben que eventualmente las llamas les van a llegar. Esos son aspectos y dinámicas que permiten comprender que realmente una cosa es la posición tuya, ¿cierto? Y los conceptos que se han construido, pero hasta donde tú dices, hablas de habitante de calle, que tiene que ver precisamente incluso con un enfoque diferencial de los derechos humanos. Entonces nos aterriza que esas personas tienen una dinámica totalmente diferente, ¿sí? Y claro, depende cómo lo tomes, pero pues los elementos sí son contemplados desde la ley, ¿sí? Los habitantes de calle, primero, en su aspecto de dinámica, en su aspecto de territorio, no tienen, o sea, no tienen un lugar básico. Me hiciste acordar que eso tiene que ver con el enfoque diferencial y eso es precisamente un método que nos lleva a analizar cada uno de esos grupos que ameritan inclusión y que todos nosotros como ciudadanos a veces discriminamos. Yo he escuchado una palabra más fea antes, creo que les decían desechables. Eso es inhumano decirle a una persona que habita en la calle y que vive en condiciones infrahumanas, decirle eso, Y no ¿sí? solo eso, sino que Entonces, también hace que no pueda reintegrarse a la sociedad. es muy difícil, es muy difícil, ¿sí? Poder, más que, hay un término que se utiliza, no es reintegrarse, pero es mostrar todos los aspectos psicológicos, mecánicos, adaptativos para que esa persona pueda estar nuevamente en una sociedad, ¿sí? Que sea aceptada en una sociedad. Entonces, precisamente cuando nosotros hablamos de un habitante de calle, él no tiene la perspectiva de territorio, porque habita en cualquier parte. No tiene Ujú. la perspectiva de hambre porque ya aprendió a dimensionar los aspectos de vivencia de diferente manera. Hay un problema que se suma que tiene que ver con las estadísticas de salud mental y las personas que también pueden cumplir tres posiciones. Habitante de calle, ser mayor, una persona por según su condición etaria que ya es un adulto mayor, ¿sí? Y también con consumo de drogas. Entonces son tres problemáticas que entran a dimensionar y uno dice, bueno, ¿y cómo se soluciona y cómo se interviene? Es complejo, ¿sí? Sí, Entrar a resocializar esas personas es bien complejo porque precisamente ellos están en una dinámica que llegaron y no es fácil decir, vuelvan a algún aspecto y hay historias difíciles, hay historias donde sus familias les han insistido muchas veces, veamos realidades, ¿sí? sí. Y me gusta que No, ustedes se vayan a esos hechos problemáticos porque eso es grandísimo, o sea, hablar de esa problemática en diferentes regiones, en diferentes contextos, con todo lo que eleva precisamente a atender esa población, es una dinámica, la verdad, muy difícil. Yo creo que yo soy trabajadora social y dentro de lo que respecta a atender esa población es supremamente complicado. sí, y eso reconozco. Yo mismo reconozco que es una situación, ya que, por ejemplo, yo mismo no tengo mucha idea de cómo podría solucionar un problema, de que un problema que es tan agradable, tanto así de que creo que en ninguna sociedad no creo que haya sociedad alguna que no tenga un problema de este tipo, de alguna forma o aspecto. Creo que todas las sociedades tienen este problema en alguna forma o aspecto en sus propias sociedades, pero mi problema no tiene que ver con esta solución, sino el problema de que una solución que han tomado es básicamente simplemente hacer un sistema, un objeto público, el cual a mucha gente de la propia comunidad, de personas mayores, o yo mismo, que yo mismo me he sentado en esa silla,
y es simplemente incómodo, es muy mala, pero está así solo para tratar de lidiar con un problema, además, para esconder un problema, no para realmente lidiarlo. Y mi problema es, ¿por qué no simplemente hacer una silla normal y ya? En vez de tratar de fingir de que todo está bien, solo hagan algo que para la comunidad beneficie. Es una sociedad cambiante, es una sociedad también que exige muchos planteamientos para poder armonizar y para poder cumplir con el tema de desarrollo humano, ¿sí? Esto es complejo, ¿sí? En el tema que nosotros hemos tomado hoy precisamente nace de un criterio primero personal y que ese criterio personal sea una parte de construcción que vamos a tener. Tal vez ustedes en la educación básica vieron algunos elementos filosóficos, éticos, etcétera. Y de pronto para la época del examen sabíamos todo y ya ahorita se nos ha olvidado un poco, pero por eso quiero que lo hagan vivencial. Y me parece tan importante la estrategia precisamente que se tiene con ética y ciudadanía, que es tome algún problema y piense en ese problema, porque parece complejo, pero para nosotros es significativo porque si ustedes lo viven, si lo piensan, si hacen parte de, bueno, ¿y cómo voy a solucionar este problema que yo escogí? Va a ser de mucho más aprendizaje. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentarios? Bueno, para terminar, muchas gracias por responder mi pregunta, profesora. Muchas gracias. No, con gusto, pero eso no se resuelve, eso tú me hiciste acordar precisamente un enfoque diferencial que tiene que ver con un elemento universal del derecho, pero también con nuestra constitución, y es complejo. Vean muchas historias, a veces es tan difícil, y cuando hay temas de consumo, las estadísticas, y les pregunté algo de salud mental, y muchas problemáticas están ahí para poder empezar a verificar. Es muy amplio. Nosotros podríamos pasar años enteros mirando el tema de los derechos universales, ¿no? En algo de la Es por eso vida, que o la... es por eso que yo considero que este es un tema bastante importante tanto para inspeccionar como para tener en mente, ya que te ayuda a dar perspectiva de que algunos problemas que parecen en principio sencillos se ven bastante más complicados una vez empiezas a darles más mirada y de que las soluciones que algunos pensarían que son evidentes no lo son realmente y que muchas veces lo que más lucha contra los propios soluciones son las propias poblaciones en sí mismas y el cómo estas interactúan con los sistemas en los cuales vivimos, sobre todo los sistemas de gobierno y los sistemas Ajá. de creencia y ética, ya que para nosotros, muchos de la gente, de habitantes de la calle, para nosotros, que somos parte de la comunidad, nos parecen enemigos a nivel moral por el tema de que muchas veces se considera que esta gente son sucias, que son peligrosas o que son que consumen elementos psicoactivos o que son adictos, Sí. que se les dan Sí, estas... porque hay una particularidad según los estudios o atenciones, porque todos los países, frente al enfoque diferencial que tiene que ver precisamente estos grupos poblacionales, exigen unos programas. Lo que pasa es que no existan, son insuficientes para el número de personas que tienen esta problemática, ¿sí? Son Exactamente. insuficientes. O sea, son desafortunadamente insuficientes porque al principio, en los años 1600, no mentiras, hace como 20 años inicié con ese tema, precisamente habitante de calle, y es bien complejo y bien doloroso, ¿no? Trabajar con las realidades porque encuentra uno a veces niños que han estado desde muy pequeños, ¿cierto? Y entonces son un aspecto de defensa. Hay personas que son ilustres, personas que han tenido posiciones económicas y demás. Lo que pasa es que al alterar esa dinámica y estamos todos teniendo en cuenta, uy, ¿qué puede haber de ese problema? Porque estamos hablando de habitante de calle, pero podemos hablar de habitante de calle y mujeres, que eso también tiene que ver cómo ese aspecto dentro de lo femenino, dentro de lo vulnerable, empieza a extenderse, bueno, cómo es la problemática, los niños, los adultos mayores, es complejo, ¿sí? Es Eso que que tú son muchas dices, poblaciones distintas en un ajá, mismo problema. grupos.
poblacionales, Sí. características etarias. Entonces, un solo problemita, por eso lo que están haciendo, traten de investigarlo bien un poquito, de ver como esas realidades, esos contextos, porque de eso se trata la vida profesional y la vida que empezamos a resaltar, ¿no? Porque hacer parte de esa realidad, y me gusta que vean esto más que cuando decimos, bueno, porque es que uno lo hace también con estudios sociales y uno empieza, bueno, estudien para tal parcial, no, pero esto me gusta porque los dinamiza, los mete en un ambiente y bueno, ¿cómo resolvería esto? ¿O cómo voy a entrar a involucrarme? Porque esto debe ser parte de una ciudadanía desde donde estemos, desde el contexto de donde estemos. Las problemáticas varían también según los países, porque el territorio y el contexto también es diverso, las situaciones cambian. Y Bueno, creo sí, que esta clase se alargó. aquí podríamos durar muchas horas hablando de esa problemática porque históricamente es muy compleja, muy compleja, muy compleja. Muy bien, Juan Diego. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más? Bueno, muy Profesora, silencioso. recomendarle a los estudiantes que si por favor ya todos diligenciaron la encuesta y si diligenciaron también por favor la asistencia. Y la encuesta recuerden que es réplica de la primera sesión, por favor. ¿Mm? Recuerden que esto es tan importante porque cuando nosotros empecemos a sumar los puntos, si no aparecen, no podemos hacer nada, ¿sí? Esto es como toda una fase, hicimos este encuentro, ojalá que en nuestra próxima dinámica en donde podamos vernos, conversar, no tengamos dificultades, vamos a mirar cómo se nos solucionan las cosas, pero saben que a través de Teams, por nuestros nombres nos pueden encontrar, ¿sí? A veces dejen el mensajito porque a veces nosotros tenemos solo unas horas para estar ahí, pero podemos hacer dinámicas grupales, podemos hacer atención individual que corresponda pues a los horarios que estemos, pero dejen el mensajito y ahí les contestamos, ¿sí? Pero por favor, eso sí, proyecto que se trazaron ustedes, proyecto que tiene que culminar. No leí qué preguntaste, perdóname. Abre el micrófono, te escucho. Alguien habló, bueno, alguien preguntó algo, pero... Melanie tiene abierto el micrófono, ¿va a participar? Adelante. Creo que habla por una asistencia. Ubícala eso y si hay observación lo pones ahí también. Te recomendamos que aunque en esta oportunidad nos dejó ingresar un poco tarde, la idea es que nosotros lleguemos a tiempo. ¿Listo? Chicos, creo que nos han dado un poquito más de tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Por lo general a nosotros nos cierran. Si dicen, vamos a tener reunión hoy de 5 a 6:30, nos cierran, nos sacan. Pero pues nos están dando un poquito más de espera. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien más quiere participar, expresar? Les escucho, les escuchamos. ¿Nadie más quiere participar? Bueno, profe, para que podamos hacer el cierre, cuéntame, quién quiere hablar? Sí. Bueno, chicos, entonces, Profe, disculpa. cuéntame. Bueno, no entré desde el inicio a la clase, estaba viendo otros IPAs, pero entonces comprendo que el tema de la problemática es como un tema en específico, ¿sí, verdad? Bueno, así lo entendí. O uno en general a abarcar, ¿cómo sería?
¿Me puedes? problema específico del contexto, ojalá donde tú estés viviendo, ¿sí? Es un contexto es muy limitado porque depende de ahí como toda esa dimensión y racionalidad que le damos para ir trabajándolo. Pero primero escógete un problema pequeño y a través de ese problema pues vas ubicando según las preguntas que te está pidiendo la primera tarea. Ah, ok, profe, vale, muchas gracias. Vale, y sin embargo, cualquier cosa o le escribes a la docente o en el caso que sea yo por Teams. Es más fácil que podamos citarnos por Teams. Ustedes saben usar Teams, chicos, descarguen Teams. Si no lo saben, entonces busquemos todas las herramientas o les enviamos un videíto o demás, pero lo importante es que busquemos todo lo que nos pueda funcionar para nuestros encuentros y el desarrollo de lo que se ajuste en ética y ciudadanía. Listo, chicos. Profe, Bueno, gracias, profesora Sonia Yunario, muy amable por su disertación respecto al tema que nos convoca hoy, ética y moral, los retos éticos y la problemática, la identificación de las problemáticas sociales. Recordarles, chicos, que ya prácticamente ingresamos a la siguiente fase sobre el análisis de las problemáticas sociales y entonces para que por favor activamente estén juiciosamente trabajando las 4 preguntas orientadoras que ya están en los foros respectivos y también cualquier inquietud referente a la fase de ese análisis de la problemática, con mucho gusto se la atenderemos. Muy amables y creo que quedan cordialmente despedidos. Feliz noche. Profesora, Dios la bendiga. Gracias. muchísimas gracias, profe, a todos que pues puedan descansar y estamos muy atentos para que podamos continuar con estos ejercicios. Feliz noche para todos, buen descanso. Igualmente, profe, gracias. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Que estén muy bien. Con todo gusto, Hasta que luego. estén bien. Tengo una tocaya acá, casi no tengo tocayas, mire, tengo una tocaya, qué bueno. Muchas gracias, profesora. Adiós. Ah, que estén muy bien, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.